Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual estaremos tratando el tema de cómo rotar imágenes y objetos dentro de una visualización. Vamos a ver el procedimiento, que la verdad es muy sencillo, cómo agregar esa propiedad, y después realizaremos dos ejercicios. Primero será la representación de dos mordazas, la haremos con ayuda de las figuras que ya tenemos en Codesys, y después importaremos una imagen y le haremos el efecto también de que está girando en sí la flecha de un motor. Ok, vamos a pasar al software a realizar los ejercicios correspondientes. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Como pueden ver, ya creé un proyecto, le puse práctica-31. El dispositivo que utilizamos, Codesys Control Win V3, y nuestro programa principal lo elegimos en Ladder. Entonces vamos a comenzar con el tema. Nos vamos a aplicación, agregamos un objeto, y en este caso va a ser una visualización. Le ponemos agregar con el nombre que nos aparece por default. Aquí vamos a eliminar estas dos opciones. Recordemos que a algunas personas les causa error. Nosotros no los vamos a utilizar, entonces vamos a eliminarlo. El error que les aparece a veces es abajo, error de excepción, y no los deja trabajar con la visualización. Entonces ya estamos en la visualización, le damos doble clic, elegimos base y vamos a trabajar con un rectángulo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta propiedad? Seleccionamos nuestra figura en la pestaña de propiedades. En la parte de movimiento absoluto tenemos dos opciones, rotación y rotación interior. En sí la definición es parecida: rotación del elemento completo en torno al centro en grados angulares, y abajo es rotación del elemento completo en torno al centro en grados angulares, pero dice en realidad el elemento es desplazado en torno a este punto. Y rotación interior dice aquí el propio elemento rota en torno a este punto. ¿Cuál es ese punto? Es este punto. O sea, si yo por ejemplo agrego un círculo, también tiene este punto. Entonces aquí el efecto de rotación o rotación interior hace mención a que nuestra figura en sí va a rotar sobre este punto. Si este está en el centro, por default aparece en el centro, pero nosotros podemos desplazarlo hacia donde nosotros lo necesitemos. Entonces, y en caso de que digamos, es que ya lo quiero regresar al centro, pero no sé dónde está, pues simplemente podemos presionar alguna de las esquinas o de los lados de nuestra figura, y este punto se ajustará de nuevo en el centro. Bueno, vamos a eliminar el círculo y seguiremos trabajando con el rectángulo. Vamos a crear una variable de tipo entero. En este caso yo ya la tenía, le llamé igiro int. Entonces ahora lo que hacemos es asignarle esa variable a cada una de las propiedades. Primero vamos a trabajar con la rotación, plc.prg igiro. Aquí está. Seleccionamos simulación y nos vamos en línea. Seleccionamos simulación. Pero también tenemos que agregar una control deslizante para hacer el efecto más rápido. Le asignamos la misma variable y le ponemos una escala de 0 a 720 para que vean. Al final de cuentas, como menciona, son grados angulares, entonces el límite es 360 y después vuelve a comenzar. Entonces, si yo hago esto, no gira. ¿Por qué? Porque esta es una rotación. Una rotación. En realidad el elemento es desplazado en torno a este punto. Como el punto es el centro, pues nuestro elemento no va a rotar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que este efecto, funcione? Tenemos que seleccionar este punto que viene siendo nuestro eje de rotación. Lo colocamos en cualquier lugar. En este caso yo lo voy a colocar a la izquierda. Le doy inicio y ahora sí empiezo a mover mi figura, y vean cómo rota alrededor de ese punto. Se fijan cómo dio dos vueltas. Llego a la mitad de mi barra y llega una vuelta. Llego al inicio y ya regresa a su posición principal o inicial.
porque al final de cuentas representa los grados y pues recordemos que una circunferencia pues es de 0 a 360 grados. Yo le puse 720 nada más para que vieran ese comportamiento. Entonces se fijan, la figura rota alrededor de ese punto, pero se mantiene su posición inicial. A lo largo de toda esa trayectoria sigue estando en horizontal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros la misma variable la colocamos ahora en rotación interior? Le damos a aceptar, nos vamos en línea y aquí vamos a regresar nuestro punto al centro de la figura. Comenzamos a mover nuestra barra y vean cómo gira nuestra figura alrededor de ese punto. Entonces aquí entraría la diferencia entre uno y otro movimiento. En realidad el elemento es desplazado en torno a este punto y en rotación interior el propio elemento rota en torno a este punto. Ok, esa es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si yo lo muevo hacia acá, como en el ejemplo anterior, va a rotar la figura alrededor de ese punto. ¿Se fijan? Entonces esta es una propiedad, la verdad es muy buena y que podemos utilizar para hacer que nuestra visualización sea más llamativa, más entendible para nosotros mismos y también para el usuario final. Ahora vamos a hacer un ejercicio de unas mordazas. En caso de que no tengan en sí noción de qué es una mordaza, vamos a ver este GIF. Viene siendo una mordaza. Las que vamos a hacer son las primeras, estas. Ya es un corte, digamos como corte al vuelo. También son mordazas. ¿Qué es lo que hacen? Se fijan, al inicio viene nuestro producto simplemente separado. Después entran sobre estas bobinas que viene siendo una cubierta por lo regular son de plástico. Es como forman como un túnel, y lo que hacen las mordazas es cortar, separar y a la vez pegar estas bolsitas, y al final lo ven en las galletas o en los pastelitos, en las sabritas. Este es el corte que realizan las mordazas. Entonces nosotros vamos a hacer ese efecto para que vean algunas de las aplicaciones en las que los podríamos emplear. Entonces vamos a eliminar este rectángulo, vamos a crear otros dos rectángulos, lo agregamos aquí, copiamos, pegamos y lo agregamos aquí, y ya tendríamos nuestras dos mordazas. Vamos a poner dos círculos que serían nuestros ejes sobre los cuales rotarían nuestras figuras. Mide de ancho 37, entonces nuestro círculo también debe medir 37. Copiamos, pegamos y lo colocamos en la parte superior, y lo centramos así. Después seleccionamos todos, clic derecho, alineación y centrar verticalmente. Okay, aquí lo tenemos. Muy bien, entonces ahora lo que podríamos hacer es el centro, el eje de rotación, tenemos que desplazarlo al centro de nuestro círculo. Lo colocamos aquí, en la parte de arriba. Después, en nuestro rectángulo de abajo, también desplazamos nuestro eje de rotación hacia abajo, hacia el circulito. Ahora tenemos que agregarle las variables. Pero, ¿qué será aquí? ¿Rotación o rotación interior? ¿Qué es lo que queremos? Que nuestra figura vaya girando. Entonces aquí lo que debemos de poner es rotación interior para que toda la figura gire alrededor de este punto. PLC-PRG punto y giro. Aquí lo tenemos. Y hacemos lo mismo con la otra mordaza. Hasta ahí podríamos decir que está bien. El detalle es que uno va a girar hacia un lado y el otro va a girar hacia el otro lado. Y recordemos que en la imagen se miraba cómo los dos giran en sentido o en flujo, en el mismo flujo de nuestro producto. En este caso nuestro producto vendría de izquierda a derecha. Vamos a moverlo para que vean. Fíjense cómo uno se mueve hacia un lado y el otro hacia atrás. Ok, no es lo que queremos.
Entonces este sí va bien, el de arriba es el que no va bien, va en contra. Ok, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podríamos crear una variable y poner el sentido o bueno, el signo de ese valor en negativo. Hay muchas formas en las que lo podríamos hacer, pero les voy a decir como un secreto, un tip. Aquí mismo podemos hacer operaciones. Yo aquí estoy encerrando entre paréntesis esta variable, la multiplico por -1 y vean ahora el efecto. Ahora las dos van en el mismo sentido. Ok, bueno, ahora ya hicimos en sí la mordaza. Vamos a ver, vamos a agregar, y sirve que apliquemos los conocimientos que hemos utilizado en los videos anteriores. Vamos a agregar otro rectangulito que va a venir a ser nuestro producto. Lo colocamos aquí en la parte, vamos a tratar en el centro, y después elegimos otro también en el centro, lo seleccionamos los dos, le ponemos alineación horizontal y vamos a ordenarlos hacia la parte de atrás para que se vean nuestras mordazas en la parte delantera. Ok, a este vamos a agregarle un movimiento relativo hacia la derecha en X para hacer el efecto como si nuestro producto fuera creciendo o alargándose. Y a este otro vamos a agregarle el efecto de movimiento, pero este va a ser en X, tal cual se va a estar moviendo nuestra figura. Ok, y este va a ser de un ancho de 360, que va en sí es como nuestro corte, nuestro producto final. Vamos a irnos en línea y vean cómo se va a visualizar. Ven cómo avanza y después corta y después corta. Aquí no lo hizo porque lo estamos haciendo manual. Ahora vamos a hacer que sea automático. Va a ser una lógica muy sencilla que ya la hemos utilizado en ejercicios anteriores. Para esto necesitamos agregar la biblioteca de útil. Yo ya la tenía agregada, pero ustedes, por si no la tienen, la agregan. Primero vamos a crear un bloque de función que se llame blink. Le damos el nombre que nos aparece por default. El enable lo ponemos en true. Y aquí en el tiempo recordemos la sintaxis. Tecla de gato, le ponemos 50 milisegundos. Copiamos, pegamos en la parte de abajo. Lo que vamos a ocupar de aquí es la salida de este blink. Va a ser pulsos, cada uno de los pulsos. Entonces ponemos un contacto, lo mandamos llamar blink.0, es el que acabamos de crear, punto out, que es la salida de la que ocupamos. Después, como solo queremos un pulso, vamos a seleccionar rtrig, el nombre que nos aparece por default, y vamos a estar agregando, le vamos a agregar de 5 en 5 a nuestra posición de giro, porque de uno en uno se hace el movimiento muy lento. Entonces aquí, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que nuestro valor sea mayor o igual a 360. Aquí nada más fíjense cómo me aparece el bloque. Lo que a veces hay que hacer es agregar un contacto. Yo aquí le voy a poner control D, seleccionamos el contacto y ahora sí escribimos nuestra función. Vean cómo ahora sí me lo puso como debe de ser. Entonces aquí, ¿qué vamos a comparar? Y giro, cuando y giro sea mayor o igual que 360 grados. Después vamos a agregar ahora un move. Cuando ese valor sea igual o mayor a 360, vamos a mover un 0 para que se reinicie. ¿Qué cosa? Y giro. Ok. Es una lógica muy sencilla, pero ahorita van a ver cómo va a funcionar. Entonces aquí ya nos vamos en línea, le damos a aceptar y vean cómo es el efecto, como si fueran unas mordazas. Eso nos ayuda a nosotros a veces a entender nuestro programa, y también cuando lo queramos presentar con un usuario final, pues entendería de mejor manera
el funcionamiento de nuestra aplicación. Este es un ejemplo. Igual y ustedes ya ahorita, ya con lo que están viendo, puede venirse a la mente alguna otra aplicación, algún otro ejercicio. Entonces simplemente es darle las herramientas cómo se hace y pues ahora sí que echar a volar la imaginación. El otro ejercicio que les comentaba era con importando imágenes. Recordemos videos anteriores, agregar objeto, colección de imágenes, le damos el nombre que aparece por default. Yo ya trabajé con estas imágenes. Esta es una, en sí representa una bomba, y después solamente las hélices. Vamos a agregar y vamos a base, en imagen, la arrastramos, después en categorías, image pool, que es el nombre que le dimos a nuestra colección, y colocamos primero nuestra bomba, y después en imagen seleccionamos esta y la colocamos aquí. Al final de cuentas esta imagen yo la encontré, le puse un círculo, aquí en la parte de abajo está esta hélice, yo le puse un círculo y solo extraje la hélice, entonces separé la imagen en dos para poder hacer el efecto. Entonces selecciono y solamente a la hélice les vamos a dar el movimiento. Buscamos movimiento absoluto, aquí está, rotación, pero sería rotación interior, PLC PRG punto y giro. Nos vamos en línea y como pueden ver aquí ya estamos logrando el efecto como si la hélice de nuestra bomba se estuviera moviendo. Es un plus a nuestra visualización, la hace más entendible, más llamativa. Nosotros comprendemos mejor nuestra aplicación y el usuario final pues también, y hasta nos lo va a agradecer. En sí es una mejora que le hacemos a nuestra visualización. Y pues bueno, esto sería todo de parte de este video. Espero que esta información les sea de utilidad. La verdad yo la veo como una herramienta muy buena. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, pues nada más les pediría si me pueden apoyar con una suscripción. En caso de que les haya gustado el video, pues un like también. Y pues nada más agradecerles su apoyo. Muchas gracias y que estén muy bien.